Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Grandes invitados y gran programa tenemos preparado para hoy. Gracias por acompañarnos. Antes de arrancar, ¿saben cuál es el secreto? Para robarse... Chicos, ¿se pueden callar, por favor? Claro, que de esto vivimos. Claro. Bueno, vamos al primer informe que tiene que ver con el populismo bajo la mira de varios jueces en Latinoamérica por hechos de corrupción. El hecho más resonante de estas últimas horas es qué pasa con el futuro de nada más y nada menos que Lula da Silva, que tiene la verdad que mucha intención de voto hacia las próximas elecciones a presidente de la Nación en Brasil, pero su libertad está en jaque. Vamos a ver el primer informe. La corrupción, el populismo en su laberinto. En estos últimos años, figuras que recibieron hace muy poco tiempo mucho apoyo popular en Latinoamérica hoy se encuentran rodeados por la justicia. Ahora se confirmó la condena de Lula da Silva en Brasil. Entre la cárcel y su tercer mandato. El tribunal de Porto Alegre decidió por unanimidad confirmar la condena. Ampliaron la pena del presidente a 12 años y un mes. Tuit de Cristina Kirchner. Acompañamos a Lula y al pueblo de Brasil. ¿A ir preso? No. El segundo juez, especialmente, el doctor Paulson, ha dicho que todo el proceso de recursos que tiene que presentar lo va a hacer en libertad. Tuit de Diego Maradona. Lula, querido, el Diego está contigo. Él justifica que todo eso es una venganza porque él... Por el desarrollo social. Ascensión social, porque él sacó de la pobreza a millones de personas. Él cree que no le perdonan eso. ¿Puede ser candidato a presidente? Es el político con mejor imagen con vistas a las elecciones de octubre. La respuesta es, en teoría no. En la práctica sí. Todo lo que ellos están haciendo es para evitar que yo pueda ser candidato. Pero esta provocación es de tal envergadura que me dio una picazón y ahora yo quiero ser candidato a la presidencia de la República. Seferino Reto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Y imaginabas esto? Bueno, era una de las posibilidades, fue un fallo unánime y ahora queda más cerca de estar fuera de carrera. De todos modos, tiene mucha intención de voto. Yo creo que él es un personaje muy importante. Es cierto, sacó mucha gente de la pobreza, pero también es cierto, hubo un esquema de corrupción muy fuerte y muy evidente. Muy evidente también para los jueces. En segunda instancia, confirmaron el fallo y extendieron la pena a 12 años. Con lo cual, el fallo primero, que fue el del juez Moro, queda muy fuerte y Moro muy fortalecido. Había muchas dudas sobre este proceso, porque es uno de los procesos más discutibles, porque no había, algunos dicen, no había pruebas muy concretas. Sin embargo, los tres jueces del Tribunal de Alzada le dieron la razón al juez Moro. Débora. Bueno, efectivamente, hoy se ratificó en una segunda instancia de la justicia brasileña esta eventual pena para Lula da Silva, incluso incrementada, como decía Seferino. Lo interesante y lo paradójico es que la eventual impugnación para su candidatura presidencial, recordemos que las elecciones en Brasil son el próximo octubre, podrían darse por una ley que el propio Lula sancionó, en la cual se dice que una persona que ya tiene una condena en una segunda instancia, porque por supuesto que todavía le quedan recursos de apelación, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, pero que es lo que pasa en la Argentina, ¿no? Para mirar nuestro propio espejo. Dicen, hasta que no haya condena firme, es decir, Corte Suprema incluida, caso Menem, Cristina, etcétera, nadie puede ser impugnado para ser candidato. En Brasil, el propio Lula sancionó una ley que habla que un candidato en una segunda instancia de condena ya podría ser eventualmente inhabilitado para esos cargos, de modo que la candidatura de Lula presidente está hoy muy esmerilada. Él dijo que ratificaba que va a ser candidato, dijo que quería que los jueces le pidan perdón porque no cometió ningún crimen, y el punto en cuestión, para recordarlo, es que se le imputa en la causa de Lavallato haberse quedado con un departamento en Guarujá, valuado en un poco más de $1 millón, 1.2 millones de dólares, que se lo habría entregado una empresa que luego fue beneficiada con obras en Brasil. Eso fue lo que los llevó a Lula a esta situación. Freddy, buenas noches. ¿Qué tal? Te escucho, por favor. Bueno, lo más destacable para mí es que este fue un fallo de segunda instancia tomado por unanimidad, porque la especulación legítima por parte de la defensa es que si hubiese existido alguno de los jueces que fallaba en contrario, le habría, es diferente el procedimiento al procedimiento argentino, una cantidad de recursos que en este caso se cierran, se obturan. Tiene otras instancias, quizás lo más representativo desde el punto de vista político, ¿qué va a decir el Tribunal Electoral?
que es hasta donde tiene que llegar la instancia que finalmente decidirá si lo inhabilita o lo habilita para competir electoralmente. Es el político más popular. Si hoy hubiera elecciones en Brasil, gana. Y esto es una paradoja, en el medio de una crisis política, no así una crisis económica, porque Brasil ha tenido en los últimos tiempos un atisbo de recuperación económico. Se parece a la época en que Italia tenía crisis recurrentes desde el punto de vista político, sin embargo su economía crecía. Ahora, para pasar en limpio las cosas, lo que dice la justicia hoy es que siguen adelante la investigación por los hechos de corrupción, digamos que claro, lo condena directamente. Lo condena directamente. Sí. Ahora, gana en primera vuelta, Federico. En segunda vuelta no se sabe. Ahora, No, pero pero ¿para es qué el que quiero ir tiene con más respecto a los intención de hechos de voto, corrupción? Un claramente, minuto, Fede. Quiero ir a esto. ¿Qué pasa o qué nos pasa a la mayoría de los pueblos latinoamericanos con respecto a los hechos de corrupción? Digamos, cuando hay una justicia que te dice, miren, ya está comprobado que esto fue así, que estuvo metido en actos que tienen que ver con la corrupción directamente. No nos importa eso, digamos, es más fuerte el fanatismo, la fe que uno puede tener en un candidato que te roben. Ya damos por sentado que el político tiene que robar, Cabot. Pareciera que sí, ¿no? Por lo menos si uno ve las declaraciones públicas de los líderes que acompañaron a este día de Lula. Estamos hablando de líderes latinoamericanos que se expresaron, Evo Morales, Cristina, que son líderes y que tienen mucha intención de voto en sus países y alta, y obviamente estamos hablando de Evo, que sigue siendo presidente de Bolivia. Pareciera que ese es el camino, ¿no? Decir, bueno, esto es la derecha, no sé qué, en vez de circunscribir la cosa a una cuestión judicial. Hay que decir 2 o 3 cosas de esto. Lula tiene, además de este proceso, 8 más, ¿no? Este es el primero, porque hay una cosa tangible, que es ese famoso triplex, que tenía hasta una pileta en el último piso y demás, que valdría preguntarse si acá en Argentina por un departamento haríamos semejante causa, pero bueno, en Brasil lo hicieron. Esta es la primera de varias causas más, 8 más, ¿no? Que se están dando en Brasil por diferentes casos de corrupción. No, comparado con Cristina, Lula es un ladrón de gallina. Digamos, es uno y ni siquiera en la mejor playa, en Guarujá. Guarujá va todo el mundo, no es una plaza exclusiva, no es Fernando de Noroña, no es nada de eso tan interesante. Comparado con Cristina es nada. Por Claro, eso digo, es la primera de varias Le causas. imputan varias cosas, le imputan tráfico de influencia, le imputan una conversación donde a un empresario le pide que borre evidencias. Presidente Lula, ¿cómo llega? Perdió muchas elecciones, termina siendo ganador. Realmente en Brasil en un principio, con esto no justifico gente que roba, puede hacer lo que quiera, pero si roba no tiene sentido. Hace una transformación, ¿por qué? Porque saca un número altísimo de habitantes de la clase baja. Sí, no claro. como acá que hablamos de la cloaca o el agua. Realmente se le dio valor a mucha gente que pudo saltar Sacó de la pobreza. 28 millones y medio, Paul. Imagínate el número, la cuantía. 28 millones y medio. El gobierno de Dilma, que su continuidad ya no es lo mismo y empieza toda esta serie de cuestionamientos. Hoy las encuestas que marcan, sin un candidato opositor firme, porque por supuesto que está muy dividido en cuestiones sociales, quienes se vieron beneficiados con el gobierno de Lula lo apoyan, aún sabiendo que hoy está con corrupción y lavado de dinero. Hoy hay un 34 de Lula contra un 17 de un candidato de oposición que no se sabe quién es. El hombre que tiene mejor intención de voto en todo Brasil, pero no se presenta, es el juez Moro. Y creo que para los argentinos hoy la envidia absoluta de ver una justicia brasileña rápida, contundente, un juez Moro que revolucionó un sistema judicial y hoy un tribunal de 3 donde cada uno dio su explicación y no le tembló la mano para decir la sentencia que está dando el juez Moro es poco, porque tendría que estar de 12 años en adelante en la cárcel. Así que muy contundente. Cafiero, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te escucho, por favor. Bien. Bueno, la verdad que por ahí soy la voz disonante de lo que vengo escuchando. Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que plantearon hasta acá. Me parece que hay una instancia material, que la justicia brasileña es totalmente distinta a la argentina. Creo que no hay que envidiar al juez Moro, me parece que hay jueces probos en Argentina y la justicia sí funciona en nuestro país, a pesar de que a veces... Un poco lenta, ¿no? O olvidadiza. No, ¿Qué sé yo? pienso no hay que un Moro. Un Bonadío durmió, ahora reapareció. No, tampoco me parece que Bonadío sea... No, pero te digo algunos, juez. Santiago, como para un Moro en la Argentina, que venga y diga, no me importa que fue presidente. Sí, no pero, hay. A ver, bueno, pero hay más moristas que Moro ahora, porque Moro le puso como condena 9 años, y fíjense cómo son las modas, ¿no? Moro le puso 9 años y ahora le quieren dar 12 y un mes. Sí. Sin pruebas materiales, reconocen que no hay pruebas materiales, reconocen que
el mismo fallo se reconoce que no hay, naturalmente, ninguna... El punto de partida de la condena tiene que ver con un arrepentido, con un empresario arrepentido, sindicado como corrupto, que logra la libertad. El mismo momento que a Lula lo condenan, él logra la libertad y la bolsa y el Bovespa, digamos, el Merval, de alguna manera brasilero, sube 3,7. Bueno, a ver, hay cuestiones que yo con esto no quiero hacer una justificación, ni mucho menos, no conozco en profundidad tampoco la política brasilera. Lo que quiero decir es que es llamativo, es bastante llamativo, que en el momento donde Lula empieza a transitar un camino de recuperación electoral, más allá de los avatares que ha tenido en su vida, empieza a recuperar terreno político y puede ser el próximo presidente de Brasil, recomponiendo aparte una crisis de legitimidad de partida que tiene Michel Temer después del golpe institucional que se le hace a Dilma Rousseff. Me parece que en ese sentido hay muchas aristas que quedan bastante evidentes cuando uno dice, bueno, esto pasó y acá hay una justicia que condena. No, hay una justicia que está orientada por un poder económico y condenó, un modelo político. Hay una justicia que investigó, hay un juez Moro que vos lo despreciás, pero que fue contundente. Hay 8 procesos. Lo que pasa es que acá todos son perseguidos por el código, ¿viste? Hoy me van a tener que pedir disculpas. Uno de los procesos... Minuto. Para que lo quiero escuchar a José. ¿Cómo te va, José? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasa con nosotros los pueblos que nunca podemos terminar de condenar a quien nos roba? Porque, en definitiva, le roba al pueblo, no es claro. nada más y nada menos. Sí. Son varias las cosas que estuvieron diciendo. Yo, desde mi punto de vista, no conozco los entretelones políticos eventuales y poderes que se meten con otros, pero sí puedo decirte que es preocupante que se naturalice la corrupción, que uno de los problemas por los cuales la gente corrupta pueda seguir en marcha, pueda seguir en carrera, pueda seguir apostando a un cargo, tiene que ver con una cierta naturalización que provoca la corrupción cuando se eterniza y que eso habla de una verdadera desintegración del sistema social, de una ausencia muy fuerte de una estructura comunitaria y es muy peligroso, punto 1. Lo segundo es que muchísimas veces, no digamos fanatismo, como dijiste fanatismo, creo que fuiste concluyente. Un fanático no entiende de la razón, entiende solamente de la emoción, venera, idealiza, se fascina, no pidamos allí mucha racionalidad. Pero en un plano menor podemos decir que muchas veces el deseo de que aquel que de algún modo aportó un beneficio, como mencionaban recién a Lula, una enorme cantidad de gente, no sea o puedan rebatirse las pruebas que demuestran lo inevitable, muchas veces juega y el deseo le gana a la objetividad y a la realidad. Yo creo que la necesidad del cumplimiento de la ley es suprapersonal. No podemos poner, bueno, como ayudó a muchos, no importa si fue corrupto, la corrupción es poquito o es mucho, porque si caemos en esta especie de situaciones muy particulares y casi domésticas, entonces ya no sabemos muy bien cuáles son las reglas de juego, y cuando no hay reglas de juego no tenés ninguna posibilidad de moverte con confianza. Hablando de todo esto, detuvieron al ex intendente de Lincoln, acusado de al menos 40 hechos de corrupción. 40. Mirá. Hay un intendente de buen equipo que entrega la vida por su pueblo, que ama realmente lo que hace. Con dinero hay cosas que se pueden comprar, pero son cosas materiales. 39 casos de corrupción en un año. Detuvieron al ex intendente de Lincoln. Jorge Fernández está acusado de conformar una asociación ilícita con otros 3 miembros de su gobierno que también fueron apresados. El denunciante es el actual intendente de la ciudad bonaerense, Salvador Serenal. Lo acusan de asociación ilícita, fraude a la administración pública y uso de documentos adulterados en 39 hechos. ¿Estamos hablando de 39 hechos en un año solamente? Sí, pueden aparecer más. Son muchos millones de pesos, porque fueron 12 años de gobierno. Había prueba contundente del enriquecimiento ilícito del exintendente. Donde hubo relación con el anterior gobierno, archivos quedan. Señora Presidenta, no solamente es la huésped de honor para esta localidad, sino para todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Una sola diferencia con el intendente. Dice que cuando Néstor lo conoció dijo que vos eras más loco que él. No, más loco que Néstor no hubo nadie, ni nunca lo habrá en este país. Bueno, intendente, recibiendo al jefe de gabinete de ministros aquí en la localidad. No solamente jefe de gabinete, sino como candidato a gobernador, trabajando para lograr el objetivo. Sabemos
que la provincia tiene un potencial fenomenal en términos agropecuarios que lo queremos explotar al máximo. Y hay una filosofía que cada uno de nosotros tenemos que plantearla, de ser mejor persona, mejor gente, ser mejor vecino, tener respeto por el otro, pensar que hay otros que tienen mucho menos que nosotros y que tenemos obligación de trabajar para resolver los problemas que son de todos. A ver, Ceferino, ¿lo conocías o no? No, no lo conozco el personaje. ¿Sabes qué me hace acordar lo de Brasil? Son tan corruptos como nosotros, quizás más. Y ellos tuvieron un alcalde paulistano en San Pablo que inventó una frase que hizo escuela y que acá fue copiada. Era rouba más faz. Ademar roba, pero hace. Acá se copió mucho. Entonces, es mucho pensar de que una persona hace, crea cosas, obra pública, da empleo y está autorizada para robar. Mucha gente en nuestras sociedades piensa y vota así. Piensa y vota así. Y no solo los sectores populares, sino otros sectores que se benefician de la corrupción. Los brasileños inventaron este rouba para más faz, pero nosotros lo hemos copiado. Y acá el intendente de Lincoln parece que también. Sí, Diego. Digo, acá son ciudadanos, individuos con cargo público, no importa el partido que sea. Digo, en este caso, un intendente kirchnerista es un delincuente, no porque sea intendente kirchnerista. Hace poco tiempo sabíamos de un intendente Cambiemos preso por abuso sexual y nos decíamos, el intendente de Cambiemos es un delincuente que le tocó gobernar gracias a los votos del pueblo. Entonces, que se aclare que en la provincia de Buenos Aires tiene 135 intendentes, tuvo 135 intendentes durante 12 años que fueron renovando o fueron siendo reelectos. Que se vaya a fondo, digo, con este delincuente que recién con el informe veíamos, 39, 40 delitos se han denunciado. Hay otros 3 integrantes de esa gestión, Walter Fernández, Jorge Abel Fernández, que es el intendente, Mario Ruiz, Silvia Cristian Masalich. Digo, si todo está comprobado y la policía lo detuvo porque es, digo, está bien que se detenga, está bien que se vaya contra eso, pero no hagamos el juego político de seguir agrandando o relacionando corrupción con kirchnerismo. Digo, este intendente es kirchnerista, hay otros que son de Cambiemos. Es la política la que atraviesa todo esto. Y está bien que cada uno quede claro que no importa qué partido sea, que si es un político corrupto, Diego, afuera. Si vos lográs tener 40 causas, si vos estás no estoy hablando, está perfecto, vaya preso. No importa, porque en no todos los partidos hay ladrones y en algunos hay más que otros. Si vos lográs tener... todos los partidos hay ladrones. Pero si vos tenés 40 causas, en algún momento la doctora Kirchner, que fue a hacer campaña al tambo de este hombre, me imagino que debe tener algún tipo de información calificada, porque si no siempre actuás desde la omisión. No sabés, son 135 intendentes, multiplicarlo por todos los intendentes de todas las provincias. Pero ¿qué ¿cómo sé lo vas yo, a Paulo? saber? ¿Vos lo Si vos sabés? tenés 40, pero, y si lo sabían, ¿por qué no lo denunciaron antes? Pero tenía 40 causas abiertas, ¿Y por qué Diego? no lo denunciaron Vos vas antes? al tambo y te haces la graciosa. A ver si... Me parece que te cuidado. Creo que vale la pena recordar y que a veces la palabra toma una cierta característica abstracta que nos lleva a olvidar lo terriblemente agresivo y destructivo que es hacia nosotros los ciudadanos la conducta corrupta de los otros. Es destructiva, es atentatoria. La corrupción no es una situación menor. Realmente desintegra la posibilidad de armar una arquitectura común, punto 1. Y punto 2, desde lo psicopatológico, es bastante interesante saber que, por eso 40 causas, decías 20, porque hay como una especie de, casi de corrupto consumado, es decir, se va perdiendo el eventual y pobre sentimiento de culpa que pudo haber habido en un principio y se terminan convirtiendo en estructuras psicopáticas. ¿Qué quiere decir estructura psicopática de la corrupción? Que no hay conciencia crítica, no hay conciencia moral, no hay sentimiento de culpabilidad. El otro es alguien que puede ser utilizado o manipulado, pero no necesariamente tenido como un semejante. Son, al no haber culpa, al no haber angustia de señal de algo que se está haciendo mal, es tan difícil de corregir y es tan difícil de frenar. Entonces la gente se pregunta, pero con todo lo que ya robaron, ¿tenían que seguir robando? Pero esto es un pensamiento lógico y un pensamiento racional de alguien que no es un psicópata, de alguien que no es un adicto a lo delictivo, de alguien que tiene un reconocimiento del otro, sino en la fantasía de poder, la fantasía de inmortalidad, de omnipotencia, ligada a estas estructuras psicológicas realmente patológicas, lo hace a esto... José, pero ¿en qué momento empoderamos a alguien y después lo veneramos como si fuese un dios? Cuando en definitiva administra los recursos nuestros por un tiempo nomás. ¿Y cuándo hacemos qué cosa? No claro, ¿en qué momento los subimos a un pedestal
casi inalcanzables de Todopoderoso. Bueno, cuando entramos, esto es muy importante, ¿no? Porque cuando un determinado político o cualquiera, cuando alguien entra en la calidad, no necesariamente solo un político, en la calidad de ídolo, que es lo que vos decís. Recordemos que ídolo etimológicamente significa falso Dios, ¿no? Falso Dios. Cuando entra en calidad de ídolo, entramos a jugar, que en los argentinos nos pasa mucho, o nos pasó mucho por lo menos, el pensamiento mágico. El pensamiento mágico desconoce el criterio de realidad, desconoce la posibilidad de razonar, de diferenciar entre lo que se sabe y lo que se cree. Y entonces cuando el pensamiento mágico construye un mito, construye un ídolo, ¿en qué quedas? En una situación infantil de sometimiento, de fascinación y por lo tanto absolutamente este hombre no era un víctima. ídolo de nadie, digamos que era un exintendente. No, tuvo muchísimo poder. No, pero muchísimo. Ahora es ídolo. Pero ídolo de Aparte nadie. fue intendente No, desde el pero año no me 2003. refiero a esa persona en particular. Habla en Se general, refería a... No te referías a alguien en particular. No, en general, sí. Por favor, sí, María. Pero aparte fue intendente desde el 2003, reelecto en el 2007, nuevamente elegido en el 2011, finaliza en el 2015. Y el tambo al que fue Cristina Kirchner en julio del año pasado, donde se saca una foto con un joven tambero, es el sobrino de Jorge Fernández. Es el hijo de Walter, y ambos son dueños de ese tambo que se llama El Apeadero Linqueño, que tiene una denuncia, ese tambo, y ambos hermanos, el intendente y su hermano, que era también funcionario del municipio de Lincoln, por enriquecimiento ilícito, que lo hizo el concejal de Un País, Marcelo Solano. Es decir... Cuando fue ya estaba esa denuncia. Sí, ya estaba esa denuncia, y acordate, Diego, que la Unidad Ciudadana, cuando se le preguntó, no sabían que el tambo al que iban en realidad era un tambo amigo, porque era justamente de un ex intendente del Frente para la Victoria. Te dicen que no sabían y lo negaron rotundamente, cuando siempre, sistemáticamente, a donde va Cristina, hacen todo un sondeo. Porque Diego, si el que roba es de los míos, y digo, vale para todos, pero es muy característico del kirchnerismo, pero vale también para el macrismo hoy día, ¿no es cierto? Con Casotria, que tantos otros que podríamos nombrar. Si el que roba es de los míos, yo lo apaño, yo lo tapo, yo no lo denuncio. Sí, y pasa todo el tiempo. Si no es kirchnerista, no se habla o no se subtitula. Este es un ex-intendente acá, es un ex-intendente. Se ideologiza. Se hace punto, se hace hincapié en que es kirchnerista. No, es al revés. Lo que yo reclamo es al revés. No es apañarlo, es que todos sean por igual. Es totalmente lo contrario de lo que estás diciendo. Lo que yo por lo menos planteo desde este lugar es totalmente lo contrario. No pasa eso. Es que esto está mal y que hay que plantear lo mismo del otro lado, que es lo que no se hace. No pasa en los medios lo otro, no esto. Pero yo no me preocupa, no me preocupa lo que pasa en los medios, me preocupa lo que pasa con cada fuerza política. Yo la verdad que no conozco al detalle las causas de este hombre. Lo que sí te digo es que los que a veces estamos sobre casos así de corrupción, vos no te das idea la cantidad de mensajes y de mails o por redes sociales, por todos lados, que nos llegan de casos similares en todo el país. Te puedo hablar desde Salta hasta Santiago del Estero, pasando por Misiones, o sea, cantidad de casos de intendentes de este tipo. De hecho, en Corrientes hay unos que están prófugos, ¿no? Y los narcos también, ¿te acordás? Entonces, ¿qué sucede qué todavía sucede en la política? Que la selección de personal para este tipo de cargos, hasta todavía te diría, porque es un proceso que va a tardar tiempo, premiaba a este tipo de gente. ¿Entendés? Que tienen clientela, que por eso le preguntaba a José, endiosar a este personaje. Bueno, porque la selección de personal de la política hacía que este tipo de personajes, como este intendente, que como te digo, no puedo opinar de sus causas porque no las conozco, pero eran premiados por una política que prefería ganar, prefería el territorio y demás, quien manejaba los barrios, los subsidios, no sé qué, no sé cuánto, antes que la depuración institucional de la política. Y ese proceso está muy todavía presente en el interior de la Argentina, y va a ser muy difícil correrlo. ¿Por qué? Porque es muy difícil ganarle a los oficialismos, ¿no? Pero por la cantidad. Hay mucho cacique, sí. Claro, los la barrios corrupción urbanos, es chicos. eficaz para un político. Exacto. Porque la política se hace con mucha plata y una de las cosas que uno escucha entre los políticos es roba, pero para la política. Y en realidad nunca es así. Por eso entonces se necesita mucha plata para la política y la plata se saca de ahí, de la corrupción. Todos los gobiernos, y yo no creo que solo en el interior, juntan plata. Y ya están juntando plata para las elecciones del 2019, pues lo ves en todos lados. Lo ves en todos lados. No solo en el interior. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo te va? Hay dos cosas, o sea, es un equilibrio, ¿no?, entre los políticos y los votantes.
El votante generalmente nos manejamos por la ganancia inmediata, o sea, no podemos pensar a largo plazo y cuanto menos son tus recursos, menos posibilidad de pensar a largo plazo tenés, por lo cual más allá de la corrupción, el problema generalmente son las personas con menos recursos, porque vos vas y les ofreces algo para mañana, para dentro de una semana o para dentro de un año y agarran viaje por cuestiones de que no tienen nada, ¿sí? Entonces, generalmente cuando tenés un político demasiado corrupto, también tenés gente muy perjudicada que lo termina votando por una cuestión de ganancia inmediata. Es una cuestión egoísta que todos tenemos, todos votamos lo que a nosotros nos parece mejor, pero en este caso, si vos tenés políticos muy corruptos que todavía están de forma, que tienen mucho apoyo y que pueden volver a ser candidatos, es porque tenés una población que no creo que haya salido de la pobreza más allá de los números. Pero cambió, chicos. La pregunta que yo le decía a José Abadi, en un momento que creo que le preguntaba a todos, es si ya hemos dado por sentado los pueblos de varios países latinoamericanos que el que esté en el poder va a robar. Indefectiblemente ya lo tenemos No solo lo tenemos nosotros aceptado, sino el político también. Yo creo que hay una enorme hipocresía cuando discutimos estos temas. Yo estuve con el juez Moro cuando estuvo aquí en la Argentina en una charla que dio, y él decía que los líderes políticos en Latinoamérica no están ni les interesa dar ninguna lucha contra la corrupción. Es decir, que él se sostuvo gracias a la opinión pública de Brasil y no a los políticos ni a los empresarios. De hecho, la causa brasileños. Odebrecht nunca avanza. Y el otro tema ese es el gran es ejemplo. que la sociedad también es hipócrita porque se empieza a preocupar por la corrupción cuando económicamente no está bien. Cuando está bien, los temas de corrupción le pasan como elefantes. Pero además hay un efecto, Santiago, que me parece que un poco responde a la pregunta inicial que vos hacías, que une esto con lo que está pasando en Brasil. En general, después de estos procesos, el intendente que viene o el presidente que siguió en Brasil se tiene que hacer cargo de una situación muy complicada. Se tiene que hacer cargo de una situación en la que tiene que tomar normalmente, es cíclico en Latinoamérica, medidas muy antipáticas. Temer hizo votar una reforma laboral que en este momento es el ejemplo para el populismo latinoamericano de lo que no hay que hacer. Temer esta semana publicó una nota en Buenos Aires diciendo: estamos haciendo lo que hicimos en un diario porque le dimos la espalda al populismo. El gobierno que está haciendo Temer está claro que no está haciendo cosas simpáticas para la gente, pero cuando vos decís, la gente no quiere votar para la corrupción, no, en general lo que pasa es que la gente ve que el gobierno que vino después de la corrupción, incluso con todos los problemas que tiene Temer personales, tiene que tomar medidas muy duras, y ese es el centro del problema que tenemos, es que se agotan las sociedades de las duras medidas que toman quienes vienen después de estos procesos populistas para arreglar el daño que hicieron los anteriores, y la gente termina finalmente convalidando al anterior que corrompía. Me parece que en la Argentina también hemos tenido una evolución, porque si no nosotros hablamos en nombre de la gente y hay algunos ejemplos que marcan que la sociedad cambió. En el conurbano, los varones del conurbano eran intocables. Y la gente lo sacó a patadas con votos a la mayoría y terminaron con esos gobiernos de 1000 años de tipos que eran intocables. En Jujuy, desde el 83 hasta el 2015, gobernó el justicialismo. Por la aparición de la señora Sala, que lo dejó desdibujado al gobernador, y la corrupción brutal, porque las obras no se hicieron, porque faltan casas, porque fue un desastre, la gente la desplazó al justicialismo y puso a Morales por primera vez. Sí. Entonces la sociedad hace cambios. Con ayuda del peronismo, que tampoco la quería. Es extraordinario en la Argentina, que es surrealista, voy a escribir sobre eso, que es el caso de Formosa. El compañero Gildo Infran, que se mantiene desde hace años, 24. Es un ejemplo de lo que la corrupción puede hacer con un pueblo que además lo vota, y lo vota contento. Y preguntá en Formosa por Gildo Infran. Y si acá están conformes o no. Vamos a preguntar al senador. ¿De trabajo público que tiene la provincia? ¿Cuánto es? Votaban paraguayos, cualquier cosa. Votaban paraguayos. Más, creo que es más, sí. Buenas noches. Bueno, a ver, y que lo ratifiquen ahí. Algunas coincidencias. Yo creo que la política, fundamentalmente, lo que se refiere a hechos de corrupción, no se limita a un solo partido, ni a una facción de un partido político. Me parece que la cosa es mucho más potente, más profunda, es cultural, y que la sociedad no es uniforme. Es decir, en mi provincia yo puedo hablarte de muchos intendentes y te hablaría de sociedades condicionadas, porque tenés intendentes con la suma del poder que gobiernan a través del miedo, con el manejo de acuerdos de programas sociales,
la gente es rehén porque tampoco tiene salida laboral, mira a los costados y no hay un emprendimiento privado para encontrar un trabajo, un porvenir en tu propia vida. Pero estos personajes, como se dan en Formosa y muchas provincias de la Argentina o estos intendentes, en realidad existen, porque acá lo que está ausente en el debate es el poder central que puede poner freno, que es el Poder Judicial. Sí. Es decir, la corrupción desde la función pública se sustenta por la ausencia de jueces que realmente cumplan con su propia función. Entonces, si hoy vemos algunos funcionarios, fundamentalmente del orden nacional, del gobierno actual, del gobierno que se fue con anterioridad, con una justicia que actúa, que investiga, pero bienvenido sea, para la política, para los sindicalistas y para todos. Yo le hago una pregunta, y esto va para todos los partidos políticos. ¿Por qué generalmente el político de turno tiene una vida que no es acorde al sueldo que cobra? ¿Cómo hace? Yo no generalizaría. Yo conozco muchos. Bueno, pero no todos. ¿Cómo? Mira, por ejemplo, vamos a hablar... Todos, obviamente, no. Sinceramente, conozco intendentes o legisladores del peronismo, o del radicalismo, o integrantes de Cambiemos, que hay que verlo, que tienen una vida común, que se dedicaron a una actividad en sus provincias, hoy son legisladores nacionales, terminan su función y regresan y pelean la vida como cualquiera. Lamentablemente, la ejemplaridad está ausente y los ejemplos que tenemos son pésimos, porque en la cúspide de poder, o los que detentaron el poder, no todos, la ejemplaridad pasó a un segundo plano. Entonces hoy, tenés un líder, yo realmente, el caso de Lula a mí me genera mucha tristeza, porque realmente yo no lo encasillaría como un líder populista. Creo que fue uno de los pocos líderes que generó de que sectores marginales ingresen a los sectores medios en Brasil. Pero la justicia para eso está. Y si hay un ilícito, será el tribunal de alzada y la última instancia la que tiene que resolver. Como también en los sindicatos, como los sindicalistas. Porque me parece que el caso de Llenaro, de Sobrero, hay muchos ejemplos que defienden a los trabajadores y que no tienen nada que esconder. Pero siempre tenemos que buscar algunos nombres para destacar. Pero y está bien, porque lo usual. Pero ¿sabés qué? Está muy bien que estos personajes se hagan públicos. ¿Y sabés por qué aparecen hoy? Porque cambió la comunicación, pero porque hoy con un celular... Senador, ¿el sistema no sigue funcionando de manera corrupta y mafiosa? El sistema funciona de manera corrupta y mafiosa porque hay un poder que no tiene la suficiente fortaleza para ir a fondo contra la corrupción, que es el Poder Judicial. Pero, senador, el Poder Judicial no está influenciado por la política. Totalmente, pero tiene que ver con modelos. A ver, una cosa son las provincias, donde vos tenés gobernadores. Primero, el gran problema argentino, la perpetuidad en el ejercicio del Poder Ejecutivo. Gobernadores que tienen control del Poder Legislativo, control de la justicia, designan jueces, designan fiscales. Vos tenés ciudadanos rehenes de las tropelías de los propios intendentes, ciudadanos rehenes de quienes te gobiernan y una justicia que mira a los costados. Entonces, cuando vos tenés un Estado de esas características, vos tocaste fondo. Ahora bien, por lo menos tenés que arrancar de arriba y el Poder Nacional y el Congreso de la Nación tiene facultades para corregir distorsiones antirrepublicanas. A ver, quiero hacer, ¿sabes la sensación que me da José? Es como si uno quisiera llenar un balde de agua con muchos agujeros abajo. Es imposible que eso se llene. Es que en realidad tiene que ver, no hago referencia a ninguna situación en particular, no la conozco, pero sí la naturalización que hablábamos de la corrupción, esto de querer hacerlo pasar como algo fisiológico, ¿qué genera? Genera una vivencia que muchas veces está presente como pensamiento y otra cosa como conducta, que es que la corrupción es inevitable. Y la inevitabilidad de la corrupción ligada a la naturalización lleva a un sometimiento a la misma. Bueno, ¿qué le vas a hacer? ¿Eso cómo se llama en una ciudadanía? Alienación. Y la alienación es un lugar desde el cual no podemos llegar a pensar, a cuidarnos, a cuidar al otro, que es cuidarnos nosotros, y suceden estos atrapamientos en los cuales nos vamos, como decís vos, hundiendo. Y ahora, hay un punto que me parece que solamente toma un minuto, pero que vale la pena por lo que decía también Pablo, que es, hay un momento en que las sociedades, más allá de que hablamos de las sociedades alienadas, más allá de que también sabemos que no todos son corruptos, sino que también hay muchos que no lo son, no solamente dice basta, sino que dice gracias y dice necesito que esto cambie. Esta experiencia es muy importante y tiene que ver a veces con ciertos momentos actuales de la Argentina, pero también, básicamente, hace varios años, muchos años, cuando era casi, como diríamos acá antes, un personaje ilustre de Italia, yo tuve la posibilidad de comer a solas, un vínculo personal, 4 horas con Antonio Di Pietro.
Antonio Di Pietro es el verdadero creador del Mani Pulite. Todo lo que vino después, etc. Él fue el gestor de que en Italia toda una clase empresarial política terminara o exiliada o presa. ¿Qué me contaba Di Pietro? Me contaba que lo que le sucedía permanentemente a este fiscal, que después con su familia, que vivía en una situación relativamente modesta, la gente se le acercaba y le decía gracias. ¿Saben por qué le decía gracias? Gracias por dejarnos ser más libres. En realidad, gracias por dejarlos ser libres. Y hubo una sociedad que lo apoyó y que hizo posible que algo que parecía imposible en la Italia de aquel momento terminara como terminó. Antes, me voy a tener que ir, me dijo ahora de esta función. Claro, dejo esto, pronto vas a escuchar que van a decir muchas cosas de mí, me dice, como efectivamente se dijo. Hoy me ofrece ser candidato los fascistas, los comunistas, los centristas, los demócratas. Cuando esto pase un tiempo, desde todos esos distintos lugares van a empezar a criticar. Pero el punto al que voy, que me interesa mucho y que va a estar aliado a lo que vos decías, Pablo, que es, hay una sociedad que también agradece y que también necesita y que da empuje a que los probos sí pongan las cosas en su lugar. Los jueces que se juegan. Vamos a, a ver, pero no es tan así, porque después de Mani Pulite vino Berlusconi. Sí, decir, la verdad que la gente el peor vota. ejemplo. Yo no sería tan optimista con los fenómenos masivos. Creo que vota de distintas maneras. Cuando la gente no tiene plata, dice, bueno, por lo menos aquellos roban, pero algo me tiran. Yo no Y le en el daría un caso de criterio, Italia, que es yo una no lo pondría sociedad en términos mucho de lo más absoluto, sofisticada. no lo pondría en términos, pero ese fenómeno sí existió, duró muchos años. El que era el primer ministro terminó en Túnez, donde después falleció. Sí, Craxi. Craxi. Muchas, Craxi, es decir, pero subió a Berlusconi, que fue peor de todo. Fue el peor de todos. todo. Después de Di Pietro y del Mani Pulite terminó Berlusconi. Así que la verdad que es el peor ejemplo. La verdad que yo me centraría en lo que conocemos más cerca. Este señor Fernández Lincoln, a propósito del informe... Igual le hablaba un hecho puntual, ¿no? Pero te quiero decir, para mí me interesa decir que era Vox Populi sus actos de corrupción en toda la cuarta sección. Lincoln es una ciudad que queda a 50 kilómetros de Junín. Y está investigando un fiscal de Junín por delitos comunes. Que finalmente termina con gran parte del gabinete y con el procesamiento por 40 cargos que le son imputados. Pero en toda la sección cuarta, es la cuarta sección electoral de la provincia de Buenos Aires, era conocido. Muy conocido. El problema es cuando el sistema, Santiago preguntaba por el sistema, el problema es cuando el sistema es corrupto y está corrompido en todos sus niveles, y por eso los procesos como el Mani Pulite, que son antisistema, o el propio caso Odebrecht, que en Brasil provocó un descalabro político que todavía hoy persiste, son también peligrosos desde el punto de vista del análisis político o eventualmente democrático. Por eso en la Argentina tampoco prospera, porque el propio presidente Macri sabe que son procesos casi antisistema, porque se llevan puesto todo, porque la corrupción ha permeado a la política, a los empresarios y a la justicia. Además, si te pueden llevar familiares, peor todavía. Bueno, ¿no? de todos modos me parece que hay un condicionamiento ideológico, por eso a los gobiernos populistas se les perdona menos quizá la corrupción y son más condenados socialmente, porque uno tiende a pensar, o tendía a pensar, que los gobiernos progresistas, ya no quiero hablar del populismo, sino de los gobiernos progresistas, que venían a cambiar la historia, a luchar contra procesos de devastación en América Latina, como los hubo, los saqueos verdaderamente de los recursos públicos de nuestro continente, tenían otras intenciones, y cuando ves que terminaron convirtiéndose en aquello mismo que combatían, la condena todavía es mayor, y la defraudación y la decepción que marcabas vos, Luis, respecto de Lula es mayor aún. A ver, pará, porque vamos al próximo informe que tiene que ver con Macri en Davos. Esto sucedió, así están las cosas, mirá. Luz, cámara y gira. El viaje de Macri en directo. El presidente se fue de Rusia y llegó a Suiza para participar del Foro Económico de Davos. En su primera jornada mantuvo encuentros muy importantes con mandatarios y empresarios internacionales. Todo lo transmitió él mismo a través de sus redes sociales. Mauricio Macri llegó a Suiza, mantuvo un encuentro con diferentes empresarios. Mauricio Macri a los empresarios en Davos. Nosotros vamos a cortar el pasto, ustedes hagan los goles. Y también políticos. Un segundo, presidente. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Estuve con Máxima y les agradecí realmente la decisión de la Fundación Palas que ha elegido a INVAP para proveer un reactor nuclear para investigación. Y para nosotros es un hito muy importante porque confirma que la Argentina puede ser un socio confiable en el uso pacífico de la tecnología nuclear. Se reunió con la canciller alemana, Angela Merkel. Con la canciller Merkel hablamos del G20, hablamos sobre los temas que hemos elegido, ¿no? El futuro del trabajo, seguridad alimentaria, donde Argentina tiene mucho que aportar, porque ya hoy producimos alimentos para 400 millones de personas. Macri y la canciller alemana también abordaron la posibilidad de que en el metro de Berlín participe en la próxima licitación para operar el subte de la ciudad de Buenos Aires. También se reunió con Bill Gates. So, hello again. Hi, great to meet you. La verdad que hay mucho interés por Argentina. Mucha gente está empezando a tomar decisiones para invertir. Va a haber muchas oportunidades. Abre Liliana, sí. Sí, efectivamente, hoy fue quizás el día más productivo. Lo más productivo fue el anuncio de INVAP, que va a construir en Holanda. Esto no fue un anuncio de hoy, esto son negociaciones de largo plazo, pero se concreta el anuncio. Es una licitación internacional y es importante porque hay pocos países en el mundo que pueden hacer lo que hace INVAP, que son reactores nucleares. En este caso sería para un hospital. ¿A quién se le ganó la licitación? A varios países. Francia y a Corea. Porque no hay tantos países en el mundo que puedan manejar esta tecnología. Y INVAP hace un trabajo silencioso muy bueno y son de esas cosas que muchas veces no hablamos, ¿no? Pero realmente es un orgullo para todos. ¿Seferino? Bueno, a Macri le está yendo bien, creo que tiene muy buena imagen en el exterior y es uno de los campos donde él mejor le va. Yo creo que es muy bueno para el país todo esto, ¿no? INVAP es algo que viene de otros gobiernos, además, y hay que decirlo también, ¿no? Es una política de Estado. Política de Estado, Sí, claro. es un orgullo. Es interesante lo que es Macri dando vueltas por el mundo, que es básicamente cuando un industrial sale a vender sus productos a diferentes ferias, ¿no? Y por ahí los resultados vienen después. ¿Cuáles son las inversiones que hoy están viendo en Argentina? Que eso es interesante, ¿no? Hoy hablaba con una persona que estuvo con él en Davos y me decía, todo lo que está viniendo es donde el Estado está en el medio. Fíjate vos, un gobierno absolutamente, o por lo menos que habla del capitalismo y del mercado abierto. Sin embargo, las inversiones que vienen es donde el Estado está en el medio, donde le puede asegurar, por ejemplo, a una empresa eléctrica una determinada tarifa y demás, ¿no? Y ahí arreglan cómo me voy a cobrar, con qué garantía, con qué deuda, si es en dólares o dólares, que es un término que usan afuera, pero todavía, y te digo, por eso es un industrial vendiendo sus productos, todavía no viene la inversión genuina de alguien que dice voy a poner una planta. Y ahí es donde le aparecen los problemas más difíciles, cuando Macri tiene que volver a la Argentina y resolver los problemas más difíciles que afuera por ahí los tiene subsanados, ¿no? Porque, ¿qué ofrece? Ofrece momentos o negocios donde el Estado está en el medio. Carreteras ahora está ofreciendo en Davos, ¿no? Todo el sistema del paquete de PPP, donde el Estado te dice, hacé la obra y te la voy a pagar de tal forma. Energía eléctrica trajo durante todo este tiempo. Bueno, obviamente el INVAP, una empresa que tiene una tecnología muy particular, pero eso es lo que está logrando Macri. Para el resto, para que una empresa diga voy a poner en Argentina y no en otro país del mundo, en ese tablero global que tienen, todavía falta y es el trabajo por ahí que no se ve, que está haciendo el gobierno de tratar de vender este país. Por de pronto, ¿no? A él se refiere... Cafiero, por favor. Bueno, a ver, creo que viene siendo infructuoso todo este relanzamiento y esta vuelta al mundo como plantea Macri. Me parece que independientemente de que yo coincido que le va mucho mejor con la gente internacional que con los problemas domésticos porque no los logra resolver básicamente. Digo, la inflación, el desempleo, la pobreza, la indigencia que sigue creciendo. Me parece que en la política internacional, en este sentido coincido con lo que se planteaba. Él tiene, bueno, evidentemente le dedica más tiempo, evidentemente, también a esto. Por ahora no han venido inversiones nuevas a la Argentina, las inversiones que son necesarias en un país como el nuestro, que es que venga una fábrica nueva
y que se instale y que genere puesto de trabajo. Esa es la Bueno, inversión pero cuando el genuina. kirchnerismo vendió, que también viajaron y se vendió con el INVAP, el reactor a Australia, fue una fiesta acá. Se hizo hasta digo una lo del cadena reactor, nacional. Me parece que eso está muy bien. Digo, pues no, porque si no se mira con distinta vara que Macri va allá, hace una presentación, que es cierto lo que dice Liliana, es una serie de negociaciones largas que se vienen desarrollando, pero está la grieta del reactor. Porque Julio De Vido, desde su cuenta de Twitter, que se la administra la familia, dice que la vuelta al mundo de Macri es una mentira y que justamente lo de la negociación final de hoy tiene que ver con todo un proceso que había hecho el gobierno kirchnerista, entre otros, para la venta. Eso no le quita mérito, perdón. Eso no le quita mérito. Yo creo que eso no le quita mérito a que haya ido Macri y cerrar la pero negociación. es la contraposición. Como tampoco le quita mérito, el macrismo también anunció que había logrado una inversión para autopartistas, para hacer parabrisas, una empresa francesa en la provincia de Buenos Aires. Y era una empresa que se había instalado, que había hecho todas las negociaciones durante el gobierno del kirchnerismo. Sí. Nosotros pensamos que al laburante, el pibe que consigue ser operario de esa empresa, ¿le importa esto? No le importa. Pero le importa se siguen conseguir el políticas trabajo. públicas a largo Le plazo. importa conseguir el laburo, no le importa si lo hizo Cristina o lo hizo Macri. Para ponerlo en números, digo, me parece que esta es obviamente la mejor cara del presidente, la vuelta que hay que celebrar de la Argentina al concierto internacional, en donde evidentemente tenemos un nivel de relaciones que no teníamos en la gestión anterior. Eso está muy bien, las fotos son un montón y aparecen todos sonriendo. La inversión extranjera directa aumentó el año pasado mucho en la parte financiera. En la economía real cayó 6%. Y esta es la discusión que me parece que es de fondo, que es qué modelo de país tenemos y qué es lo que nos estamos trayendo de esta vuelta fundamental de la Argentina al mundo. ¿Vienen inversiones que generen valor o lo que viene son billetes a juntar más billetes? Hasta acá, lo que se ve por los números oficiales que volvieron a existir en la Argentina son billetes que juntan más billetes. Billetes que producen trabajo, bueno. Tombo, No, hago una pregunta. Lo quiero consultar a Diego, porque todo el tiempo esperamos un mesías, alguien que nos solucione todos los problemas, como si fuéramos a buscar un padre. No, ¿viste? claro. A ver, es verdad lo que dice Tombo, es verdad, digamos, que viene más estructura financiera. Y es más, quien, por ejemplo, hoy piensa en entrar, por ejemplo, en un proyecto de PPP, participación público-privada, para hacer, por ejemplo, autopista, que esto en este momento está sucediendo en Argentina, está pensando en cuál es el bono que se va a llevar para hacer la obra y si quiere venderlo y salir del riesgo argentino, ¿no? O sea, no quedarse y permanecer. Finalmente, si eso se cumple, bueno, efectivamente habrá un proceso, habrá un título de segundo grado que alguien lo compra y una obra que queda hecha. Ojalá en algún momento, ojalá suceda. Pero es real, digamos, que todavía nadie va a venir a poner una empresa argentina, ganándole a otro país. ¿Y por qué no lo va a hacer todavía? Porque interiormente, en el interior de una industria argentina, todavía hay muchas cosas para desarmar, que es un proceso larguísimo. Diego, perdón, vos vendrías a un país, porque nosotros tenemos sangre argentina, vos vendrías a un país donde no hay luz en verano, no hay gas en invierno. Exacto. Armo una fábrica, tengo una ley laboral que es lo más antiguo del mundo. Tengo 100 empleados, tengo a futuro 100 juicios. Tengo sindicalistas que huelen a corrupción y que te dicen, no sé si va a terminar el gobierno o el 22 de febrero alguna marcha. Eso es lo que te digo. La justicia. Nadie le va a ganar, digamos, cuando vos, ¿sabés cómo mira el mundo un empresario global? Tiene un TEC, ¿viste? El famoso juego, y dice, voy a poner una ficha acá, otra acá. ¿Y por qué la voy a poner en Argentina, no? ¿Por qué la voy a poner en Argentina? Vos la pongo si el Estado, como en este caso, como te estoy diciendo, me asegura algo y me llevo un bono y de última me voy y lo vendo. Ahora, quedarme ahí, no. ¿Por qué? Porque hay que desarmar procesos que están, pero atornillados en la sociedad argentina. Las cuestiones laborales, que vos bien decías, las cuestiones financieras, una empresa endeudarse en Argentina es carísimo, la carga impositiva. Entonces, cuando uno ve el mapa, y decís, bueno, las medidas que está tomando el gobierno, si uno las enumera y las lista, y bueno, van en el camino de corregir eso. El proceso, larguísimo, ¿no? El famoso gradualismo. Les recuerdo, primero fue Putin, fue Rusia, ahora en Davos está el presidente. Algo que agrego a todo lo que se ha dicho es que mientras está haciendo esta gira, está utilizando un avión muy lujoso, súper lujoso, que nos cuesta a todos los argentinos $16.000 la hora. Esto, imagino,
De vuelo, sí, la hora de vuelo. No es la hora, es la hora de vuelo. La hora de vuelo, exactamente. Digo, ¿cuántos jardines se podrán hacer si el presidente hubiese mantenido el perfil bajo de viajar en avión de línea como propuso en un principio, que vendió el tango segundo? Perdón. Digo, hasta ahora ya gastamos $650.000 en la última gira por Europa, 390.000 en la última gira por Estados Unidos, más lo que gaste en esta gira. Ese tipo de aviones... No, es verdad. Perdón, pará un segundito porque quiero terminar con la conclusión de esto. No. Hablo lo que ahora callan ustedes. No. Entonces déjame terminar. Corrupción. Acá no hay ustedes, sino somos todos. Sí, Santiago, ¿sabes por qué sí hay? lugar a nadie. ¿Sabés por qué sí hay? Porque no le decís lo mismo a Pablo, que dice, es bueno que ahora él hable de esto. Porque vos no te preocupaste nunca por los gastos, por los descontroles, por los despilfarros. Estoy hablando de lo que quiero, no hace falta que me digas que yo ahora hablo de esto, Pablo. Pero parece que descubrí cosas que nadie sabe. Lo digo yo, pues no lo dijiste vos, nada más. Porque seguramente lo ibas a decir en la próxima intervención, para que te saque el material. Me parece caro, pero en la medida que no se robe, vos justificante tantas cosas que ahora suena raro que estés tan celestial. Tan estricto, tan controlado. Perfecto, cuando acepto no te la chicana nada. y que no querés que hable de esto porque seguramente ahora no voy a poder seguir hablando, así que acepto que intervengas para que no pueda hablar. Me parece que tenemos que solucionar el tema del transporte de un presidente. Adelante, por favor, no sé cuánto vale, que gaste lo menos posible. de la alternancia de la democracia. Perdón, por favor, sí. Le pido disculpas si a alguno lo ofendí. Quiero decir que en general, acostumbrado a que en el país no nos enteremos ahora de estas cosas. En general, no acá ni vos, Pablo, ni vos, Diego, perdón. Y les pido disculpas. No, pero perdón, es mentira que los periodistas mienten, Diego, que vos y 3, 4 kirchneristas dicen la verdad. Déjense de jorobar con eso, porque encubrieron a una manga de ladrones. Seguro, y ahora Pablo, quieren venir a contarnos que el avión cuesta $16.000 la hora. Dejate de jorobar, Diego. Si no está demostrando que los periodistas laburan. $16.000 la hora de vuelo, es una fortuna. Este tipo de aviones, leí un informe de un medio muy prestigioso, que no justamente es kirchnerista, que nos explicaba que este tipo de aviones lo utilizan solamente las mega estrellas de rock y de fútbol mundial, ni siquiera los mandatarios. El 0,001 de la población mundial utiliza este tipo de aviones súper lujosos. Digo, si tanto vendieron humo con que el presidente ahora viajaba en aviones de línea, aunque sea en primera, en este caso hace tiempo que viene utilizando estos aviones y estamos gastando los argentinos con los jardines que se podrían hacer o los hospitales y no los utiliza en el momento. Ahora bien, dicho esto, que simplemente era para acotar que está viajando en esos aviones, si dice Diego que esto no va a suceder, si dice Paulo que no va a haber inversiones porque las leyes, porque las condiciones económicas... Yo no vendría acá. Esto entonces lo demás creo es más cholulaje y jet set que realmente medidas que favorezcan a los argentinos. Porque si nadie va a venir a poner un peso en una industria que le dé trabajo genuino a un argentino, ¿para qué se saca todas las fotos? ¿En qué nos favorece? Hoy noche levantándome la mano, sí. Primera cuestión, viajó en avión de línea a Frankfurt. No viajó en ningún avión. Ahora, este viaje hizo el internito, el chiquitito en Europa. El tramo que fue Buenos Aires. ¿Y de Buenos Aires a Rusia? ¿Me escuchas? El tramo que hace interno, vale decir, Frankfurt, Rusia, Davos, París, lo hace en ese avión escandalosamente caro. Porque lamentablemente... Esa es una cosa que nunca entendí. Les arman agenda, y a Cristina le pasaba lo mismo, les arman agenda que es imposible. ¿Con qué viajaba Cristina? En micro. No. Pero dejate de joder con Cristina. Santiago. Que se llevaron un país, hermano, y ahora te Antes lo criticaba, Pablo. Ahora lo criticabas, ahora no lo criticas más. Cambiaste, Pablito. Pero no es corrupción, está distinto, Pablo, está más amarillo. Por favor. Está más amarillo, Pablo, está chino. De tanto amarillo estás chino, Pablo. No estás confundido. Disculpe, José. Cuando se habla de hipocresía, ¿no? La Argentina no está en capacidad ni siquiera de discutir seriamente si un presidente necesita un avión presidencial o no. Por favor. Pero, digamos, ya que tocó este tema, es interesante porque... ¿Sabes que el kirchnerismo no podría ni hablar de temas de aviones, ¿no? El inicio del kirchnerismo dejaron de usar el tango presidencial por el exceso de equipaje que tenía el kirchnerismo. Sí. Que no querían que militares de la casa militar que manejaban se enteraban que había demasiados bolsos para tan pocos días. Más que bolsos, Diego, acordate. Bueno, entonces había como una... ¿Qué periodismo? Perdón, por favor. Había una... no había una relación directa entre la cantidad de días y los pasajeros y la cantidad de bolsos que llevaban. Entonces dejaron de usar el avión presidencial al punto que prácticamente es hoy por hoy es chatarra, ¿no? Entonces, después vino otra época del avión presidencial donde Cristina no lo usaba porque tenía miedo a que la embarguen, ¿no? Entonces la Argentina, que vos preguntabas si viajaba, solía ir a países, digamos, con legislación muy laxa, donde sabía que no le iba a pasar nada, y de ahí Cristina
cruzaba, por ejemplo, a Europa en un charter. Y te voy a recordar algo, ya que querés saber en qué viajaba Cristina. Hace 5 años exactamente, Cristina hizo un viaje, te diría un poco más largo que este. Fue a Cuba, después recorrió el oeste, el oriente, terminó en Vietnam y vino, hizo una escala sospechosa en Seychelles y pagó $880.000. Sí. Para que lo escuche la gente. De todos modos, sí, me acuerdo que en ese momento el periodismo de investigación hasta mandó un equipo a perseguirla. Me acuerdo cuando trabajaban de periodistas. Me acuerdo cuando investigaban. Sí, es verdad, es cierto, tenés razón. Bueno, no, lo que no quiero dejar pasar, y que no pasó parece que esta historia son viajes de cholulaje. Lo que se logró en estos 24 meses de la gestión de Cambiemos y fundamentalmente con la presencia y con el liderazgo de Mauricio Macri, de las inversiones que algunos creen que acá no hay inversiones. A ver, logramos estar en las principales revistas, nada más, las fotos. Con China. China anunció, celebró un convenio con la Argentina donde se aumenta el cupo de exportaciones de la carne de todos los $1.000 millones de dólares. Hoy exportamos, China es el principal comprador de carnes de la Argentina, exportamos 400 y tenemos un umbral de $1.000 millones. Después de 10 años recuperamos el mercado con Brasil y vamos a exportar miel. Hay un sistema generalizado de preferencias que hace 12 años Argentina está ausente con los Estados Unidos. Hay 500 productos. Del 2012, perdón, del 2012. Sistema generalizado de preferencias. 500 productos de las economías regionales que hoy pueden ser exportados con arancel cero en Estados Unidos. Hasta ahí recuperaste el biodiesel que le dejamos a Estados Unidos. Hay 3.000, está bien, no importa, está bien, pará. $3.000 millones de inversión directa en energías renovables. Hay un informe de una agencia de inversiones de la Argentina donde hay proyectos presentados por más de 103.000 millones de dólares de inversiones previstas para la Argentina, de las cuales 6.000 ya se concretaron y 24.000 están en vías de ejecución. 30.000 millones de dólares. Entonces digo, a ver, la cosa cambió. ¿Seferino? Bueno, sí, yo creo que hay que salir al mundo. Pero está bien fijarse en los gastos de todos los presidentes, ¿no? Todos están bajo escrutinio. Ahora, la Argentina, si no le vendemos al mundo, no sé qué vamos a hacer. No podemos. O sea, si no tenemos empresas privadas que le vendan al mundo, no veo futuro acá, porque el Estado no genera riqueza. Cafiero, no sé qué diría tu abuelo, pero no genera riqueza en ningún lado el Estado. Más bien la redistribuye, que está muy bien. Pero quien genera riqueza es la empresa privada, es así. ¿Qué va a hacer? Las inversiones, es cierto, las inversiones son graduales, porque la política es gradual. Y el empresario necesita rentabilidad. El empresario no hace nada por otra cosa que no sea ganar dinero. Y con el ganar dinero, crea empleo y crea riqueza. Pero primero tiene que ganar dinero. Claro, ¿dónde gana dinero? En lo que él dice, las PPP, todo lo que tenga que ver una garantía de este gobierno. Y después, donde hay una rentabilidad extra, por ejemplo, litio, o sea, energía renovable, cosa que ganás mucho. Lo otro, hay que hacer muchas cosas que parece que no son importantes, pero hay que hacerlas. Legislación laboral, impositiva, muchos impuestos. Todo eso hay que bajarlo, pero, claro, tocar ciertos intereses que no... Cortar el césped. Un momento, porque tenemos las imágenes, por favor, sí, tenemos imágenes del avión. A ver, tenemos imágenes del avión. Un avión muy lujoso, donde viaja el presidente de la Nación. Ahora, vamos a tener que rever con Argentina. Te voy a dar datos del avión. Y quiero corregir algo respecto del Tango 01. A ver, el Tango 01, pues si no parece que hacemos una suerte de... a ver, ¿cómo no, de fantasía del kirchnerismo. La verdad es que el Tango 01 no era ni había más bolsos o menos bolsos, no podía ser utilizado, y hoy día tampoco, así como no podía ser utilizado durante el kirchnerismo, porque no tenía la autonomía de vuelo suficiente para ir más allá de un viaje de 6 horas. Venezuela era lo más que podía llegar. Paralelamente, la Boeing era la que no autorizaba hacerle las reparaciones o a cargar el combustible con más peso, es decir, con más combustible de la autonomía de vuelo que te digo de 6 horas desde este lugar del continente, porque la Boeing no lo autorizaba hacer, por la tecnología obsoleta con la que quedó el Tango 01. Así que, sinceramente, no tenía que ver con otro tipo de fantasías. Lo que pasó es que después Néstor le alquiló... Sí, es así. Después Néstor le alquilaba a los jumbos Aerolíneas Argentinas, que también eran carísimos. Y coincido en una cosa con Diego. Si somos un país que está en esta situación de pobreza, de ajuste, de austeridad, el gobierno también tiene que dar una señal en ese sentido.
Me parece que sí, Puede viajar sinceramente. puede viajar en Muchos Flybondi, presidentes ahora del que andan mundo, muy bien. muchos presidentes del mundo viajan en vuelos de línea. ¿Vos te acordás lo que pasó el Muchos año lo pasado hacen. cuando venía y llegaron los colombianos con, ¿se acuerdan? Éxtasis. con Había éxtasis. Yo creo que, mira, conozco, mira, en Uruguay el Pepe Mujica o Tabaré Vázquez viajan en vuelos de línea. En Europa los presidentes, los primeros ministros en Europa en Italia. Los primeros ministros en Italia se vuelan por vuelos de línea. Por eso lo hizo Cristina. Cristina, en el último tiempo, cuando dejaron de usar el tango, aerolíneas, supuestamente el Estado le alquilaba el Jumbo. Y sería una buena pero estaba vacío. Para una empresa estatal. Eso sucede en los países donde vos tenés una aerolínea que le sobran aviones. Claro. Cuando vos sacás un avión que a veces lo tenés que configurar adentro de la operación, entonces, digamos, tu costo, si vos lo multiplicás por lo que dejaste de producir cuando lo sacaste de la línea, es mucho mayor. Entonces, eso sucede en los lugares... Bueno, en Italia hay una cuestión casi simbólica de que el Papa va en Alitalia y en un avión propio. Pero sin pasajeros. No son monarcas, son presidentes, por favor. No, ahora, no son monarcas. No, Débora, pero pará. Hay medidas de seguridad, Débora. Hay una nación, que un país no tenga un avión donde un Muchos países no los tienen. Bueno, Bolivia sinceramente, es una discusión que podemos dar. Yo no sé si yo tengo Santiago. razón, pero sinceramente creo que en un país con los niveles de pobreza, con lo que el gobierno está intentando hacer con sectores vastos de la sociedad, que es metiéndole la mano en el bolsillo, con el ajuste de la política que no llega nunca, nuestros representantes no son monarcas, son ciudadanos como cualquiera de nosotros que tienen un cargo público que les durará 4 años. No importa, lo que tiene que gastar en la seguridad del presidente. Tiene que tener un avión personal como lo tenían todos y que quede para el próximo y demás. Si no van a gastar lo mismo, si es un presidente que viaja tanto por todo el mundo, con lo que va a viajar, que volvimos a integrarnos, porque no es un presidente que se queda acá, es un bien de todos los argentinos. Y aparte con todo lo que ahorraron un gobierno compra un avión, viene el siguiente, quiere hacer su negocio, lo desafecta, dice que no sirve más y compra. O sea, lo que hizo otro. Macri. Después termina, ¿no? Lo que hicieron ustedes también, Después termina ese gobierno, viene otro y dice, no, este no sirve. Perdón, ¿cuántos aviones teníamos? No, yo la verdad que tomo la noticia tangible positiva que es la venta del reactor. ¿Pero por qué? Porque compitió con dos potencias, como Francia y como Corea. Vale la pena recordar que Francia tiene el 70% de su producción energética en energía nuclear. Por lo tanto, era un competidor de primerísima línea. Y que además vende radioisopos aplicados a la medicina, es decir, con uso absolutamente pacífico, de vanguardia. Y eso es una política de Estado que quiero rescatar. Y además que ya se vendieron reactores a Australia, efectivamente, al Perú y a Egipto, además de la República Argentina. Por lo tanto, para mí eso es lo tangible. De lo de Rusia, parece ser que existe un intercambio que recupera un mercado para la carne, veremos, y lo otro todavía es una expectativa donde existe un mundo absolutamente cargado de incertidumbres. El denominador común hoy del mundo es la incertidumbre. Prácticamente nadie invierte en ningún lado. A ver, ¿tenemos las imágenes o no? A ver, porque estábamos debatiendo el tema del avión. Si ya en un país debatimos un avión... ¡El avión! A ver, José Abadí, decime algo superador de todo esto, ¿no? Porque no ponemos de acuerdo ni en un avión. Si el presidente de la nación tiene que volar en un vuelo digamos, con un avión presidencial o alquilar uno... No, yo creo que acá, tomando lo anterior que vos decías, no sé si tiene que volar con un avión presidencial. Yo creo que en algún momento operaría lo que es el sentido común, claro. O sea, ¿sí? Dentro de lo que forma parte de una política global, ver qué nivel real hay de coherencia en que tenga un avión de este tipo o viaje del otro. Me parece que poner todo en eso, me parece que es un poco reducido, ¿no? Pero es simbólico. Pero lo que sí creo, ¿no perdón, un solo segundito. Creo que un punto que hablábamos de las inversiones que no vienen o siguen, yo no soy economista, vos sí, Tom, vos podrás explicarlo mejor, pero hay un proceso que se llama confianza. Es decir, si uno lo piensa a nivel de lo doméstico, uno invierte donde tiene confianza. ¿Cuánto tiempo pedimos para recuperar la confianza en un país que la ha ido perdiendo y manteniendo en estado realmente lamentable durante tantos años? ¿Podemos pedir en 2 años? La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para recuperar la confianza? ¿Garantizar la ganancia de los empresarios? Esa es la discusión de fondo. Yo creo que es la gran diferencia que tengo con ambos, sobre todo con Ceferino. Oh, no. Sí, porque la diferencia de fondo justamente es, primero, el gran fracaso de la política
es que como sociedad nos quedamos discutiendo un avión, como bien decía... Y la semana pasada una palmera. Bueno, ahora, en vez estamos de discutiendo una palmera. Mira, para un minuto, tomo. Este era el tango. Este es el tango que está en venta. Sí, en realidad no para que lo compre, no lo pueden ¿no? vender. Sí. Es un Ahora, cachivache. No se puede vender. Para que mirá por dentro, porque la verdad que este avión tiene historia. Sí. Digamos, acá ha pasado de todo. Usted, señora Liliana Franco, sabe el mucho sillón de del acá. peluquero, la famosa historia. Cuénteme romances. Bueno, la mejor época, de en ese avión fue con Menem. Con el turco. Sí, bueno, él es el que Hay lo pelos pone rubios pegados con dormitorio. todavía, sí. Pero no sé que duró varios gobiernos, no es que lo vendió uno, No, ese avión ha sido modificado, incluso el no, gobierno pero había entendido mal, perdón. Néstor, sí, creo que fue Néstor que ya en ese momento había informes diciendo no aconsejando largos viajes y entonces pidió un informe a la Boeing y ahí fue que se dijo que tenía que repararlo. ¿Se acuerdan que estuvo incluso en Estados Unidos? Después vuelve y se usó para un par de viajes con Néstor a Alemania. Fue a China, fue a China. Sí. Pero ¿sabes cómo llegó a China ¿Cómo este fue a avión? China? Te Paró cuento. 32 veces. 80 para 32 escalas. ¿Vos viajaste, La ruta a China fue impresionante por la cantidad de escalas que tuvo que hacer el tango, porque Como efectivamente Johnny la Bacha a Boeing Brasil. nunca le autorizó. Para que me encanta este tour. A ver, me encanta este tour porque este era el avión de todos, donde viajaban nuestros presidentes de la nación. Obviamente. Esa era la parte donde. Asientos de donde cuero, la sala de reuniones. Tenía una parte para un lobby, una recepción. Los asientos de cuero, obviamente, para ir muy tranquilos. Una especie de suite también tenía. Para dormir, sí. Sí. Y este avión que actualmente está en venta, pero es un avión que ha simbolizado toda una época en la República Argentina. ¿Cuándo se terminó de usar? ¿Cuándo se lo dejó de lado? En realidad se termina de usar por dos razones. Por una razón técnica y en la otra porque si no lo embargaban. El problema era ese. Este avión podía ser embargado. ¿Se acuerdan cuando teníamos el problema con los fondos? Se lo hubiesen llevado. Ahora, el punto es que es más caro, porque como no deja de ser una tecnología obsoleta, que este avión, yo no soy experta en aviación, pero que este avión levante vuelo, tiene que hacer, como dijo Débora, numerosas escalas, no es muy eficiente. La tecnología hoy hay tecnologías mejores. Cristina quiso licitarlo, quiso venderlo, se declaró desierto. De la Rúa también quiso, me estoy haciendo memoria, de la Rúa también lo quiso vender, nadie lo quiso comprar. Y se siguió reparando y utilizando. Finalmente, Ahora ya ni con se Néstor, usa, ni se repara, ni se vendió, ya ni con se renovó, Néstor, nada. se empezó a utilizar que Aerolíneas proveía, para los viajes al exterior, proveía un jumbo. No proveía, gastábamos Bueno, mucho dinero en sí, ese está bien. jumbo. Pero en ese entonces Aerolínea, acordate que era de los españoles, de hecho. En enero de 2016, si no me equivoco, Lili se le dio de baja al tango. En enero de 2016 directamente se le dio de baja, ya no puede volar. Lo que sí tenían Néstor y Cristina era una afición muy personal, te diría casi una cábala. No volaban con ningún piloto que no fuese Sergio Velázquez, que era el piloto que durante los 12 años del kirchnerismo voló este avión. ¿Por qué macabra? No, dije cábala. No, Ah, no, cábala, para nada. perdón, por eso. Tenían una Piloto, relación claro. personal con ese piloto, confiaban muchísimo en él y no confiaban en ningún otro. Por lo tanto, durante los 12 Bueno, no está mal años... eso. No, estoy dando la información, seguridad no estoy del- haciendo un juicio de valor. Sí.